El juez federal, Everardo Maya Arias, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza dentro de su camioneta en Sinacantepec, Estado de México. Martes 17 de junio de 2025, 7:15 am. El cuerpo sin vida del respetado magistrado yacía en el asiento del conductor de su vehículo con placas de Michoacán, abandonado en un camino de terracería a escasos metros del Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc. María Fernández, una vecina de la zona que caminaba hacia su trabajo, fue quien descubrió la escena. Pensé que era un coche descompuesto, pero al acercarme, noté que había alguien inmóvil en el asiento. Nunca imaginé lo que estaba a punto de ver, relató con voz entrecortada a los oficiales que llegaron al lugar tras su llamada al 911. El comisario Juan Carlos Mendoza, quien dirigió las primeras diligencias, estableció un perímetro de seguridad mientras los peritos forenses comenzaban su trabajo meticuloso entre miradas tensas y el murmullo de los vecinos que se congregaban a distancia. Maya Arias no era un funcionario cualquiera en el sistema judicial mexicano. A sus 58 años, había construido una carrera controversial pero destacada, durante la cual presidió algunos de los casos más sensibles relacionados con el narcotráfico y la corrupción en el país. Entre ellos destacaban los procesos contra José Luis Abarca, exalcalde de Iguala implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y más recientemente el caso de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín El Chapo Guzmán, a quien había concedido una suspensión provisional que retrasó su extradición a Estados Unidos. Esta es una agresión directa al Estado de Derecho mexicano, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa convocada de emergencia esa misma mañana. He instruido personalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, despliegue todos los recursos necesarios para esclarecer este crimen. No habrá impunidad, y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley. La seguridad de nuestros jueces y el respeto a la independencia judicial son pilares fundamentales de nuestra democracia que no permitiré sean vulnerados. El hallazgo del cuerpo del juez Everardo Maya Arias desató una tormenta política y mediática en todo México. A las 48 horas de su muerte, la Fiscalía General de la República tomó el control total de la investigación, desplazando a las autoridades estatales en medio de crecientes especulaciones sobre las verdaderas motivaciones del crimen. El fiscal especial designado Ramón Ortega Valenzuela, un hombre de semblante severo y experiencia en casos de alto impacto, instaló su centro de operaciones en Toluca. Estamos ante un homicidio con claras características de ejecución profesional, explicó Ortega en su primera rueda de prensa, mientras las pantallas tras él mostraban imágenes controladas de la escena del crimen. El disparo que acabó con la vida del juez Maya Arias fue realizado a corta distancia con una pistola calibre 45 que, según los primeros peritajes, no corresponde al arma de cargo que el magistrado tenía autorizada para su protección personal. Esta revelación echaba por tierra la hipótesis inicial de un posible suicidio, teoría que algunas voces habían intentado instalar en las primeras horas. El fiscal también confirmó lo que muchos sospechaban, la coincidencia temporal con el asesinato de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, encontrado muerto el día anterior en Guerrero, no parecía casual. Ambos hombres estaban vinculados, aunque desde orillas opuestas, al caso Ayotzinapa. No descartamos ninguna línea de investigación, incluida la posible conexión entre ambos homicidios, aunque es prematuro establecer conclusiones definitivas, señaló Ortega con calculada cautela. En los pasillos del Poder Judicial, donde Maya Arias había trabajado durante casi 3 décadas, el ambiente era de tensión palpable.
La jueza Carolina Mendizábal, quien había compartido despacho con el fallecido durante sus primeros años en la judicatura, recordaba con nostalgia a un hombre distinto al que los medios habían retratado en los últimos tiempos. Everardo era un juez brillante, con una memoria prodigiosa para los precedentes jurídicos. Al principio de su carrera era conocido por su rectitud inflexible, comentó mientras ajustaba sus gafas con nerviosismo. Algo cambió en él hace unos 7 u 8 años. Se volvió más reservado, más cauteloso con sus colegas. Los expedientes judiciales de Maya Arias comenzaron a ser revisados minuciosamente por un equipo especial del Consejo de la Judicatura Federal. Entre 2019 y 2024, el juez había emitido más de 30 resoluciones controvertidas relacionadas con presuntos narcotraficantes y políticos acusados de corrupción. En 17 de esos casos había concedido amparos o suspensiones que favorecieron a los acusados, generando críticas del gobierno anterior. Miguel Ángel Vázquez, abogado penalista que había litigado varios casos ante el juez asesinado, ofreció una perspectiva más matizada durante una entrevista televisiva. Maya Arias no era un juez corrupto como algunos quieren pintarlo ahora. Era un jurista que se aferraba a la letra estricta de la ley, incluso cuando eso significaba tomar decisiones impopulares. El problema es que nuestro sistema procesal tiene fisuras que pueden ser aprovechadas por abogados hábiles al servicio de criminales poderosos. La viuda del juez, Adriana Cortés, permanecía resguardada en su domicilio de la Ciudad de México bajo protección federal. Según fuentes cercanas, había declarado a los investigadores que en las últimas semanas su esposo mostraba signos evidentes de preocupación. Dormía mal, estaba irritable, revisaba constantemente su teléfono, habría relatado. Lo más inquietante, 3 días antes de su muerte, Maya Arias le había confiado que estaba considerando solicitar su jubilación anticipada. Entretanto, los análisis forenses arrojaron un dato perturbador. El juez había muerto entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada, pero su cuerpo fue hallado a más de 70 kilómetros de su último paradero conocido, un restaurante en Polanco, donde cenó con un colega que aún no había sido identificado públicamente. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron su salida, aparentemente tranquilo, a las 10:38 de la noche anterior. He ordenado que se destinen recursos extraordinarios a esta investigación, anunció la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Leticia Ramírez, desde el Palacio Nacional. Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, hemos formado un gabinete de crisis que incluye a las máximas autoridades de seguridad nacional. Este crimen representa un desafío directo a las instituciones mexicanas que no quedará impune. Además, hemos implementado un protocolo de protección reforzada para todos los jueces federales que manejan casos sensibles relacionados con el crimen organizado, con énfasis en aquellos que han tenido intervención en casos similares a los que presidió el juez Maya Arias. Mientras tanto, en las calles de Sinacantepec, donde el cuerpo fue encontrado, los vecinos observaban con desconfianza el ir y venir de vehículos oficiales. Para ellos, acostumbrados a la violencia que había azotado la región en los últimos años, este caso tenía un sabor distinto, más amargo. Como dijo Teresa Gutiérrez, vendedora de tortillas cuyo puesto quedaba a pocos metros del hallazgo, cuando matan a alguien que debe hacer justicia, ¿quién queda para protegernos a los demás? 5 días después del asesinato del juez Maya Arias, la investigación comenzó a revelar un panorama más complejo que lo inicialmente sospechado. Un descubrimiento fortuito cambió el rumbo del caso. Técnicos de la Fiscalía encontraron una tarjeta microSD oculta en el forro de la cartera del magistrado. El pequeño dispositivo contenía archivos encriptados que, tras ser descifrados por especialistas en ciberseguridad, revelaron un diario detallado que el juez había mantenido durante los últimos 2 años.
El contenido de estos archivos es material sensible que podría comprometer la seguridad nacional, declaró el fiscal Ortega en una conferencia de prensa donde su habitual templanza parecía agrietarse. Por el momento, solo puedo confirmar que el juez Maya Arias registraba meticulosamente cada contacto inusual, cada presión o amenaza recibida en relación con los casos que manejaba. Según fuentes cercanas a la investigación que pidieron mantener el anonimato, el diario mencionaba específicamente 3 casos: el proceso contra Ovidio Guzmán, el amparo concedido a un empresario vinculado al lavado de activos para el cártel Jalisco Nueva Generación, y sorprendentemente una serie de audiencias relacionadas con extradiciones de operadores financieros que nunca llegaron a ser públicas. En varias entradas, Maya Arias hacía referencia a un contacto en el gobierno, identificado solo como el profesor, quien supuestamente le transmitía sugerencias sobre cómo proceder en ciertos casos. Paralelamente, la Unidad de Inteligencia Financiera realizaba un exhaustivo análisis del patrimonio del juez y su entorno familiar. Contrario a las sospechas iniciales, no se encontraron depósitos inexplicables ni propiedades suntuosas no declaradas. Sus finanzas eran sorprendentemente modestas para alguien en su posición, comentó extraoficialmente un funcionario de la UIFE. Si estaba siendo comprado, no era con dinero. El caso dio un giro dramático cuando Javier Herrera, secretario judicial que había trabajado con Maya Arias durante 6 años, fue encontrado inconsciente en su apartamento en la Ciudad de México con signos de intoxicación por barbitúricos. Aunque los médicos lograron estabilizarlo, el incidente fue clasificado como intento de suicidio. Una nota manuscrita hallada junto a su cama contenía una confesión perturbadora. No puedo vivir con esta culpa. Yo filtré información sobre los casos del juez. No sabía que lo matarían. La noticia del intento de suicidio de Herrera sacudió los círculos judiciales y mediáticos. El secretario judicial, ahora bajo protección en un hospital no identificado, se convirtió en pieza clave de la investigación. Según su declaración preliminar, había sido contactado hace aproximadamente 1 año por un supuesto periodista interesado en casos de corrupción judicial. Lo que comenzó como conversaciones informales se transformó gradualmente en un intercambio de información privilegiada a cambio de pagos que Herrera recibía en una cuenta de criptomonedas. El nivel de sofisticación de esta operación indica la posible participación de actores estatales o paraestatales, señaló Rosa Isela Rodríguez, exsecretaria de Seguridad y actual asesora de la presidenta Sheinbaum, durante una reunión del Gabinete de Seguridad. Estamos posiblemente ante un caso de espionaje o contraespionaje judicial que trasciende las dinámicas habituales del crimen organizado. Las pesquisas tomaron un nuevo rumbo cuando los investigadores determinaron que la bala que acabó con la vida del juez Maya Arias coincidía balísticamente con proyectiles utilizados en 3 asesinatos anteriores de funcionarios judiciales en Michoacán y Guerrero durante los últimos 18 meses. Esta evidencia vinculaba su muerte con un patrón más amplio de ataques contra el poder judicial, potencialmente ejecutados por el mismo grupo o individuo. Mientras tanto, en una modesta casa de seguridad en las afueras de Toluca, Claudia Morales, una exfiscal especializada en delincuencia organizada que había trabajado en el caso Ayotzinapa y ahora vivía bajo identidad protegida, recibía la visita de 2 agentes federales. Su rostro palideció al escuchar sobre la muerte de Maya Arias. «Esto no es coincidencia», murmuró mientras sus manos temblorosas sostenían una taza de café. «El juez me contactó hace 3 semanas. Quería hablar sobre irregularidades en el caso de los 43. Dijo tener información que cambiaría la narrativa oficial, pero nunca concretamos la reunión». La confesión de Morales abrió una dimensión política explosiva en la investigación.
¿Existía acaso nueva información sobre Ayotzinapa que alguien no quería que saliera a la luz? Las implicaciones eran potencialmente devastadoras para figuras poderosas tanto del gobierno anterior como del actual. En respuesta a estos desarrollos, la presidenta Sheinbaum convocó una reunión extraordinaria con los titulares de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General y los servicios de inteligencia. El hermetismo fue total, pero al salir, su rostro mostraba una determinación renovada. He sido informada de los avances en la investigación del asesinato del juez Maya Arias, declaró en un mensaje televisado a la nación. Lo que hemos descubierto revela un ataque coordinado contra nuestras instituciones de justicia que trasciende fronteras e ideologías. Este no es un crimen aislado, sino parte de una estrategia para debilitar nuestro Estado de Derecho. He instruido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para implementar el Protocolo Águila, un operativo sin precedentes de protección integral para todos los operadores de justicia en el país, con especial énfasis en aquellos que manejan casos relacionados con delincuencia organizada y violaciones graves a derechos humanos. El Protocolo Águila, diseñado años atrás, pero nunca implementado por considerarse excesivamente costoso, contemplaba la creación de equipos especializados de protección, sistemas de monitoreo permanente, reubicación temporal de familias en riesgo y análisis predictivo de amenazas contra funcionarios judiciales. Las calles de México se llenaron de rumores y teorías mientras los noticieros transmitían imágenes de convoyes militares desplegándose en ciudades clave. En las redes sociales, el hashtag #ShinKeJusticia para Maya Arias se convertía en tendencia, acompañado de manifestaciones espontáneas frente a palacios de justicia en varias ciudades del país. Daniel Gómez, un reconocido criminólogo de la UNAM, ofreció una perspectiva inquietante en un programa de análisis político. Lo que estamos presenciando es un punto de inflexión en la historia reciente de México. El asesinato de un juez federal de este perfil representa un mensaje claro de que nadie es intocable. La pregunta no es solo quién mató a Maya Arias, sino quién está detrás de esta campaña sistemática para socavar nuestras instituciones de justicia. Y lo más perturbador, ¿qué información tenía el juez que resultó tan peligrosa como para silenciarlo de manera tan contundente? A 120 kilómetros del epicentro de la investigación, en una pequeña capilla de la Ciudad de México, la familia del juez Maya Arias celebraba un servicio privado. Su hijo mayor, Eduardo, un joven abogado de 27 años, observaba con mirada perdida el féretro cerrado de su padre mientras susurraba al oído de su madre: «Papá dejó algo para nosotros, algo que nadie más sabe que existe». El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, compareció ante los medios esa misma tarde. Tenemos identificados 3 grupos de interés que podrían estar involucrados en este crimen. Las investigaciones avanzan en múltiples frentes y estamos coordinados con agencias internacionales, dado el carácter transnacional de algunas de las organizaciones implicadas. La muerte del juez Maya Arias no quedará impune, y este gobierno demostrará que en México atacar a la justicia tiene consecuencias. La investigación alcanzó un punto crítico cuando Eduardo Maya Cortés, hijo del juez asesinado, finalmente accedió a reunirse con el fiscal Ortega en un lugar secreto. El joven abogado llegó escoltado por 2 agentes federales, portando un maletín que no se separó de él ni un instante. Su rostro, marcado por el dolor y el insomnio, contrastaba con la firmeza de su voz. «Mi padre sabía que estaba en peligro», declaró mientras extraía del maletín una memoria USB y un cuaderno encuadernado en piel. «Hace 3 meses me entregó esto, con instrucciones precisas de mantenerlo oculto y entregarlo a las autoridades solo si algo le sucedía». El fiscal recibió los objetos con manos enguantadas, consciente de que podría estar sosteniendo la clave del caso.
El contenido resultó ser explosivo. El juez Maya Arias había documentado meticulosamente una red de corrupción que conectaba a jueces federales, fiscales de alto rango y políticos de distintos partidos con el crimen organizado. Más allá de simples sobornos, el sistema operaba mediante una compleja estructura de favores, presiones y amenazas veladas. En sus notas, Maya Arias describía cómo había sido gradualmente arrastrado a esta red, primero a través de peticiones aparentemente legítimas que luego se convirtieron en exigencias imposibles de rechazar. Mi padre no era un héroe, pero tampoco el villano que algunos medios han retratado, explicó Eduardo con voz quebrada. Era un hombre atrapado en un sistema perverso, tratando de encontrar una salida. Las anotaciones del juez incluían nombres codificados, pero también pistas suficientes para identificar a figuras prominentes del sistema judicial y político. Particularmente inquietante era la sección dedicada al caso Ayotzinapa, donde Maya Arias había recopilado evidencia que contradecía aspectos fundamentales de la verdad histórica presentada por el gobierno anterior, así como inconsistencias en la investigación actual. Hay indicios de que el juez estaba preparando un informe exhaustivo para presentarlo directamente a la presidenta Sheinbaum, reveló el fiscal Ortega en una reunión restringida del Gabinete de Seguridad. Aparentemente, había establecido contacto con periodistas internacionales como respaldo en caso de que los canales oficiales fallaran. La tensión escaló cuando, 48 horas después de la reunión con Eduardo Maya, una unidad táctica de la Guardia Nacional interceptó un vehículo en la carretera México-Cuernavaca. Entre los 3 ocupantes se encontraba Joaquín Terrazas, un exmilitar reconvertido en sicario profesional conocido como el cirujano por la precisión de sus ejecuciones. Los análisis forenses confirmaron que el arma encontrada en su posesión era la misma utilizada para asesinar al juez Maya Arias. Durante el interrogatorio, Terrazas mantuvo un silencio obstinado hasta que, sorpresivamente, solicitó un acuerdo de colaboración eficaz. «Sé quién ordenó el trabajo y por qué», afirmó con una frialdad perturbadora, «y puedo probarlo». El pacto se selló en términos estrictos: protección para su familia, reubicación en el extranjero y una condena reducida a cambio de su testimonio completo y evidencia verificable. Lo que reveló conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. El asesinato de Maya Arias había sido ordenado por una alianza temporal entre 2 cárteles rivales y facilitado por un funcionario de alto nivel del gobierno anterior que temía ser expuesto en el informe que el juez preparaba. La orden vino directamente de el profesor, pero no es quien ustedes creen, declaró Terrazas. Es alguien que ha operado en las sombras durante 3 sexenios, moviendo los hilos desde puestos aparentemente secundarios. Mientras tanto, la identificación de el profesor desató una cacería humana sin precedentes. Tras cruzar datos de inteligencia, comunicaciones interceptadas y el testimonio de Terrazas, los investigadores llegaron a una conclusión sorprendente. Se trataba de Gerardo Mondragón, un discreto asesor que había trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional durante múltiples administraciones, siempre en posiciones lo suficientemente importantes para tener acceso privilegiado, pero no tan visibles como para atraer atención mediática. La operación para capturarlo fue meticulosamente planeada, pero cuando las fuerzas especiales irrumpieron en su residencia de Jardines del Pedregal, Mondragón ya había desaparecido, dejando tras de sí evidencia parcialmente destruida de comunicaciones con funcionarios judiciales, empresarios y presuntos operadores del narcotráfico. Estamos ante un caso de traición a la patria y crimen organizado desde el corazón mismo del Estado, declaró la presidenta Sheinbaum en una conferencia de prensa sin precedentes.
He ordenado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinar todos los esfuerzos para localizar y detener a Gerardo Mondragón, ahora el fugitivo más buscado de México. Ningún lugar será seguro para él, dentro o fuera de nuestras fronteras. Simultáneamente, he instruido la creación de una comisión especial de limpieza judicial que investigará a fondo las denuncias documentadas por el juez Maya Arias. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Eduardo Maya, quien se encontraba bajo protección en una instalación militar, recibió una llamada anónima en la línea segura que solo conocían un puñado de personas. El breve mensaje, grabado por los sistemas de seguridad, contenía una advertencia escalofriante. Tu padre guardó algo más. Algo que no has entregado. Tienes 24 horas. La secretaria de Seguridad, visiblemente preocupada, convocó a una reunión de emergencia del gabinete de crisis. La filtración de información sensible desde dentro de nuestro operativo indica que la red de complicidades es más amplia de lo que imaginábamos. Debemos considerar la posibilidad de que existan topos en las más altas esferas de la actual administración. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala, donde el silencio fue roto solo por el sonido de un teléfono que nadie se atrevió a contestar. A partir de este momento, declaró con voz firme la funcionaria, la operación Justicia Limpia entra en su fase más crítica. El círculo de confianza se reduce al mínimo indispensable y todas las comunicaciones serán encriptadas con nuevos protocolos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana asume el control operativo total, con apoyo directo de unidades especiales de inteligencia militar. No descansaremos hasta desmantelar completamente esta red criminal que ha infiltrado nuestras instituciones de justicia. 2 semanas después del asesinato del juez Maya Arias, Ciudad de México amaneció bajo un dispositivo de seguridad sin precedentes. Vehículos blindados patrullaban estratégicamente, francotiradores ocupaban posiciones en azoteas cercanas al Palacio Nacional y drones de vigilancia zumbaban discretamente sobre la Plaza de la Constitución. Todo México contenía la respiración ante el anuncio oficial que la presidenta Sheinbaum haría esa mañana. A las 10:00 en punto, la mandataria apareció flanqueada por el gabinete de seguridad completo y los titulares de las Fuerzas Armadas. Su expresión, habitualmente serena, mostraba una determinación férrea. «Pueblo de México», comenzó con voz firme. «Hoy comparezco para informarles sobre los resultados de la Operación Justicia Limpia, desencadenada tras el vil asesinato del juez federal Everardo Maya Arias. Lo que comenzó como la investigación de un homicidio ha destapado una conspiración criminal que puso en jaque la integridad misma de nuestro sistema judicial y nuestra soberanía nacional». Las palabras de la presidenta dieron paso a un informe detallado sobre la captura, ocurrida 72 horas antes, de Gerardo Mondragón, alias el profesor. El fugitivo había sido interceptado cuando intentaba cruzar la frontera hacia Guatemala utilizando documentación falsa. En su poder se encontraron dispositivos encriptados que, una vez desbloqueados, proporcionaron la pieza final del rompecabezas. Mondragón no actuaba por cuenta propia, reveló la presidenta. Era el operador de una estructura transnacional dedicada a manipular procesos judiciales en México y otros países de la región. Esta organización, que hemos denominado el Consorcio, integraba intereses de cárteles aparentemente rivales, corporaciones multinacionales y agentes extranjeros con un objetivo común: garantizar la impunidad de sus operaciones y mantener el control sobre decisiones estratégicas del Estado mexicano. Las investigaciones habían descubierto que durante años el consorcio había infiltrado sistemáticamente el sistema judicial mexicano, colocando a sus peones en posiciones clave, corrompiendo a funcionarios y eliminando a quienes, como Maya Arias, amenazaban con exponer sus actividades.
La magnitud de la operación era asombrosa. 27 jueces federales, 13 magistrados, 9 altos funcionarios de la Fiscalía General y 4 exsecretarios de Estado estaban implicados. El juez Maya Arias, continuó Sheinbaum, después de años de ceder a presiones y participar reluctantemente en esta red, había tomado la decisión de redimirse. El expediente que preparaba y que costó su vida ha sido recuperado íntegramente gracias al valor de su hijo Eduardo. La Cámara enfocó brevemente al joven abogado, quien asistía a la conferencia con una mezcla de orgullo y dolor en su mirada. Las revelaciones más impactantes vinieron después. El consorcio no solo había interferido en casos relacionados con narcotráfico, sino que había manipulado resoluciones judiciales vinculadas a concesiones mineras, contratos energéticos e incluso investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, incluido el caso Ayotzinapa. Lo que el juez Maya descubrió, y por lo que fue silenciado, era evidencia de que elementos de gobiernos anteriores obstaculizaron deliberadamente la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos para proteger conexiones entre autoridades locales, federales y organizaciones criminales. Su informe identifica a los responsables intelectuales de esta obstrucción a la justicia, varios de los cuales han sido ya detenidos. El impacto de estas declaraciones fue inmediato. Las redes sociales explotaron, las redacciones de los medios entraron en frenesí, y en las calles, ciudadanos conmocionados seguían la transmisión en pantallas públicas. A partir de hoy, anunció la presidenta, implementamos la reforma judicial más profunda en la historia reciente de México. He firmado un decreto que establece el Sistema Nacional de Protección a la Independencia Judicial, con mecanismos permanentes de supervisión ciudadana, protocolos blindados de seguridad para juzgadores y una plataforma digital de transparencia que permitirá a cualquier mexicano conocer el estatus y resoluciones de casos de interés nacional. La segunda parte del anuncio fue aún más contundente. La creación de una Fiscalía Especial para Delitos contra la Administración de Justicia, con facultades extraordinarias y autonomía operativa, dirigida por un consejo colegiado de juristas internacionales para garantizar su imparcialidad. El sacrificio del juez Maya Arias no será en vano, afirmó Sheinbaum con emoción contenida. Su muerte ha expuesto un cáncer que corroía nuestras instituciones y nos ha dado la oportunidad histórica de extirparlo. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará liderando las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, sin importar a quién alcancen. Mientras la conferencia concluía, Eduardo Maya recibió discretamente una nota de la secretaria de Seguridad. Tu padre estaría orgulloso. La fase final de la operación comienza ahora. El joven asintió levemente, consciente de que lo más difícil estaba por venir, los juicios a los implicados, donde él testificaría exponiendo su vida nuevamente. 3 días después, en una ceremonia solemne en el Palacio de Bellas Artes, el juez Everardo Maya Arias recibió póstumamente la medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento que otorga el Senado mexicano. Su viuda, Adriana Cortés, acompañada por sus hijos, aceptó la condecoración con dignidad silenciosa. Mi esposo no era perfecto, declaró con voz serena ante el micrófono. Cometió errores, cedió a presiones que ningún ser humano debería enfrentar, pero al final eligió el camino correcto, aun sabiendo que podría costarle la vida. Su legado no está en su muerte, sino en su decisión final de defender la verdad. En los meses siguientes, los tribunales mexicanos procesaron el caso más complejo de su historia. Las audiencias, transmitidas en vivo como parte del nuevo compromiso con la transparencia, revelaron la profundidad de la corrupción que había infectado al sistema. Uno a uno, los implicados fueron enfrentando a la justicia.
algunos cooperando para reducir sus sentencias, otros desafiantes hasta el final. Gerardo Mondragón, en su declaración final antes de ser condenado a 60 años de prisión, lanzó una advertencia inquietante. El consorcio es como una hidra. Corten una cabeza y surgirán dos más. Esto no ha terminado. La respuesta vino de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien compareció ante los medios al concluir el juicio. El México de hoy no es el mismo que permitió el surgimiento de organizaciones como el Consorcio. Las reformas implementadas a raíz del caso Maya Arias han creado un sistema judicial más robusto, transparente y protegido contra la infiltración criminal. La lucha será permanente, pero hoy podemos afirmar que hemos dado un paso histórico hacia una justicia verdaderamente ciega ante el poder, pero no ante la verdad. Un año después del asesinato, en el Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc, cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo del juez, se inauguró un modesto monumento con una inscripción que resumía el sentir nacional. A Everardo Maya Arias, 1967-2025. Su muerte nos despertó, su verdad nos liberó.